al Rey, alabanzas al Rey de Israel. He titulado la enseñanza de esta noche Consecuencias eternas de la rebelión, porque es algo que existe en el ser humano desde el inicio de la creación. Es decir, la rebeldía no nace en la tierra, la rebeldía no nace con el hombre, la rebeldía nace en el cielo y es con Satanás, cuando él se obstina de ser el segundo, se cansa de que lo pongan en un segundo plano. Él desea, él anhela, él busca ser adorado, ser tenido en consideración, y que no se dijera Jehová de los ejércitos, sino que se dijera Jehová y su ayudante Lucifer. Entonces dice la Escritura que la manera como Dios trata la rebeldía es como yo quisiera mencionar esta noche. Él no conversa con la rebeldía, no conversa con el rebelde, él corta y aleja. Él corta y se separa. Él corta y no lo hace por diciendo, ay, a lo mejor él lo hizo sin querer queriendo, vamos a darle una segunda oportunidad. Cuando alguien llega a la categoría de rebeldía, el peligro que viene es que Dios saque las tijeras y corte la relación, y esa persona en rebeldía tendrá consecuencias eternas. La Biblia es muy clara en cuanto a eso, y quisiera decirles que el pasaje más claro sobre eso está en el Antiguo Testamento, en el libro de Números. Hay 50 versos en el libro de Números. El capítulo 16, del 1 al 50, narra lo que Dios hace con la actitud de rebeldía en el ser humano. Yo voy a hablar de algunos de esos textos del capítulo 16 de Números, y poco a poco, y voy a ir con pausa y con tranquilidad para no toser más de la cuenta. ¿Está bien? Así que cada vez que tosa, usted dice, sánalo. Otra cosa, la rebeldía se da en todos los niveles, desde el más chiquitillo hasta el más joven, hasta el más viejo, desde el menos con autoridad y el que tiene una autoridad completa. Es decir, hay una gama de personas, y no puedo decir es que como la Biblia habla del espíritu jezabélico, esto de rebeldía es solamente con las mujeres. No, la rebeldía es con todos, y a veces con líderes y otros simplemente con visitas. No necesariamente tiene que pertenecer a la congregación. A lo mejor viene de visita ese día, pero trae una actitud de rebeldía, que usted le dice levante las manos y él las baja. Usted le dice póngase de pie y él se sienta. Usted le dice alabe al Señor y él no habla. Usted le dice veamos las letras y él dice no, yo leo la Biblia. Ese espíritu de rebeldía puede ser de una persona que llega por primera vez, pero puede ser que suceda de gente que tenga años en la iglesia. El peligro es que uno no entienda y crea que la rebeldía Dios la va a tratar con algodones, con alcohol y con misericordia. No, la rebeldía Dios la trata así, con la tijera. Entonces, yo voy a hablar de tres personajes. Uno se llama Coré, el otro se llama Datán y el otro se llama Abiram. Estos tres personajes nos ofrecen un profundo recordatorio de los peligros de desafiar la voluntad y el propósito divino. Amén. Leamos libro de Números, capítulo 1 hasta el 11. A usted le va a tocar leer los textos que yo no mencione, y le dije que del 1 al 50. Dice que Coré era hijo de Asir o Asiar. Además era hijo de Coat, y este era hijo de Leví. ¿Qué significa? Lo repito. Coré era hijo de Izar, este era hijo de Coat, y este otro era hijo de Leví. ¿Qué le suena a ustedes a Leví? ¿Era?
Pueblo de Israel sí, pero ¿quién era Leví? ¿Cuál era su función? Eran servidores del templo, eran de donde venían los sacerdotes. Es decir, este hombre llamado Coré era sacerdote del altar. No era cualquier patas vueltas. Se vestía con las ropas sacerdotales, santas, sagradas. Lo vestían con la ropa, la mitra, le ponían la combinación, le ponían el cinto, lo amarraban y lo sostenían, porque era un sacerdote. Sus ropas no las tocaba cualquiera. Cuando le quitaban las ropas al sacerdote, otro sacerdote le ayudaba a desvestirlo. Y esas ropas no se echaban con los trapos del palo de piso a la lavadora. Esas ropas no se remezclaban con cualquier limpión que uno tenga en la casa. Esas ropas se lavaban, se cuidaban, se chineaban, porque eran ropas santas, sagradas, escogidas desde el color, la tela, el tamaño y todo lo que usted puede imaginarse para que vistieran a Coré. Él había visto a su tatarabuelo, había visto a su abuelo, había visto a su papá, y ahora él ministraba el altar. Es decir, no era alguien desconocido ni desconocedor de las cosas sagradas y sacerdotales. Pero dice que también estaba Datán y Abirán. Ellos eran hijos de Eliab. Y estaba y también On era hijo de Pelé, de los hijos de Rubén. ¿Se acuerdan ustedes? Rubén es el menor. Era el cumiche de toda la historia de Israel. Es decir, si usted se da cuenta, en este pasaje me está hablando desde el inicio de la tribu más responsable hasta la tribu más joven, la tribu de Rubén. Acuérdense que Rubén y Manasés eran los hijos de José. Entonces, dice que estos hombres lograron conquistar el corazón de algunas personas, y dice, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Es decir, estos 250 tampoco eran gente de la chusma, dijo el chavo. Eran príncipes de la congregación, eran miembros o familiares de los del consejo, eran varones de renombre. Es decir, tanto Coré como Datán como Abirán y los 250 siguientes eran hombres de privilegio y de autoridad en Israel. Dice el verso 3: y se juntaron contra Moisés y contra Aarón y le dijeron: basta de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis sobre la congregación de Jehová? Le voy a poner esto a lo tico. Mire, Moisés y Aarón, estamos hasta aquí de ustedes, de hablando de santidad, como que solo ustedes son los santos, hablando de santidad, de que solo ustedes pueden ver la presencia y la gloria de Dios, hablando de santidad, de que son ustedes los únicos a los cuales Dios habla, a los cuales Dios visita, a los cuales Dios unge, a los cuales Dios escoge. Ellos, esa congregación que está aquí, son 250, también son hombres consagrados, hombres santos, hombres puros, y que también reciben mensaje y palabra de Jehová. Y no solo ustedes dos, nos tienen hasta aquí con esa majadería de que solo ustedes y ustedes y ustedes. Eso es lo que le dijeron a Moisés. Entonces el verso 4 dice que cuando oyó Moisés todas esas cosas, se postró sobre su rostro y le dijo a Coré y le dijo a los 250 que lo acompañaban, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere, él lo acercará a sí mismo. Haced esto, tomen incensarios, Coré
y todo su séquito, y pongan fuego en ellos, y pongan también en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será santo. Esto les baste, hijos de Leví. Moisés estaba bravo, se enchaquetó y le dijo: ustedes pueden hablar lo que quieran, opinar lo que quieran, pero aquí el que tiene la última palabra es Dios. Y Jehová mañana va a escoger entre ustedes y nosotros para ver quiénes son los que tienen la comunión directa con Dios, con Jehová, el Dios de los ejércitos. Pero ustedes van a venir vestidos, traen sus incensarios, tragan el incienso y tragan el fuego, porque delante del Señor vamos a estar. Verso 8. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿les es poco que el Dios de Israel les haya apartado de la congregación de Israel, acercándose él para que ministren en el servicio del tabernáculo de Jehová y estén delante de la congregación para ministrar? Y les hizo acercar así a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. Procurarán también el sacerdocio. Por tanto, tú y todo su séquito son los que se juntan contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuren? La palabra rebeldía tiene que ver con una actitud, ir en contra de la autoridad, ir en contra de la persona que está sobre nosotros. Y toda persona que tome esa posición de ir en desobediencia o con una actitud de: ¿y quién es usted para que me diga hacer eso? Por eso es que los hijos tienen que tener mucho cuidado cuando los papás en sabia sabiduría llaman la atención y le dicen una grosería al papá o a la mamá o a la abuela o al profesor o al policía o al tráfico. Porque todos estos representan una autoridad en un lugar específico, y cuando uno se pone con esas majaderías, uno está propenso a caer en la rebeldía de una manera drástica. Entonces, el rebelde no se quiere sujetar, el rebelde no obedece, el rebelde es un rebelde sin causa. Pero Coré y los 250 que le seguían estaban descontentos, estaban tristes, bravos, molestos, en desobediencia, y cayeron en la trampa de la rebelión. Les decía que ellos no son desconocedores del sacerdocio, no son desconocedores del sacrificio, no eran desconocedores de la importancia de que habían sido, y se lo dijo Moisés: ¿no tienen ustedes en poco el que Dios los haya escogido entre 2,5 millones y Dios haya escogido solamente estos cientos de hombres para que le ministren en el altar? Ustedes no tienen que coger bus para ir a trabajar, ustedes no tienen que madrugar para ir a volar pala, ustedes no tienen que ir a coger café a las 2 de la mañana. No, ustedes han sido escogidos para que estén en el templo haciendo las labores del sacerdocio. Cuando el Señor les dice esto, uno tiene que darse cuenta que muchos menospreciamos las bendiciones que Dios nos ha dado, porque admiramos y decimos: es que el zacate que está al otro lado de la cerca es más verde y más bonito que el de que está aquí. Pero cuando se cruza la acera, se brinca la baranda, se da cuenta que era lo mismo, solamente que el sol pegaba diferente y lo veíamos más bonito. No se olviden los números: 3 líderes más 250 sacerdotes o líderes del sacerdocio. Se rebelan contra la autoridad y contra Aarón y contra Moisés, y por lo tanto se rebelaron también contra Dios. ¿Cuál es el argumento? Que estaban hartos de Moisés y de Aarón y de su liderazgo, y que ellos
consideraban que tenían derechos, porque ellos eran también hombres santos y trabajadores del altar. Vamos a ir ahora al mismo capítulo 16 para ver la otra cara de la moneda. Estábamos hablando de Coré, ahora vamos a hablar de los otros dos. Está el capítulo 16, versos 12 al 14. Entonces dice que Moisés envió a llamar a Datán y a Abiram, que eran hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. No iremos. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, vea qué conceptos, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Es decir, ellos dicen: nunca estuvimos de acuerdo que nos sacaras de Egipto, la verdadera tierra donde fluía leche y miel. Es lo que están diciendo. Y nos traes al desierto con la historia de que nos van a dar una tierra que ahí fluye la leche y la miel, que ahí va a haber abundancia, y aquí estamos en este desierto muriéndonos. Era mejor regresar o estar y nunca haber salido de Egipto. Y le dicen a Moisés: no queremos nada contigo. Ahí en el verso 14: ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierra y de viñas. ¿Sacará los ojos de estos hombres? Y le reafirman: no subiremos. Imagínense el concepto de autoridad que tenía Moisés y el menosprecio a la autoridad de Moisés. Cuando yo veo esto digo: caramba, es que hay unas personas que no solamente tienen el corazón enfermo, sino que lo demuestran. Hay gente que son groseros para hablar, grotescos para hablar, ofensivos u ofensores para hablar. Pero aquí hay una verdad: es necesario de que uno se autoanalice y darse cuenta si en algunos momentos hemos llenado nuestro corazón de rebeldía. Hemos llenado el corazón de rebeldía. Les voy a mencionar rápidamente así. Estos dos hombres con los que le seguían, porque le seguían sus esposas, le seguían sus hijos, le seguían familiares. Ellos no andaban solos. Ellos no estaban peleando solos. Estaban tratando de tener el poder que estaba en las manos dadas por Dios a Moisés. Ellos no estaban claros de lo que era Moisés, el líder que Dios había escogido, el que subió a la montaña, el que allá Dios le habló con las tablas, aquel que subió y vio la zarza ardiendo, aquel que cruzó el desierto huyendo de Egipto por tratar de liberar a Israel de la esclavitud. Todo eso ellos no lo tenían en cuenta. Ninguno de ellos había estado con el faraón. Habían disfrutado, mientras allá habían moscas en Egipto, en el lado de Gosén no había ni una mosca. Mientras allá se morían de sed porque no había agua, porque toda la agua había sido convertida con sangre. Aquí había agua fresca. Mientras allá había inundación de plagas y de pestes, ellos disfrutaban a este lado en Gosén de las mejores de las tierras. Pero ellos no miraban eso. Ellos no apreciaban esto, sino que ellos lo que querían era el poder. Por eso desobedecieron, despreciando el liderazgo de Moisés. Despreciaron la herencia. Imagínense. Se dice que para heredar algo, primero tiene que morir el testador. Es decir, la persona que va a regalar la bicicleta tiene que morir para que los hijos tengan derecho a la bicicleta. Pues ellos querían matar al testador para poder tomar la herencia que se había ofrecido a los que quedaban en ese lugar. Cuando uno escucha y lee lo que en Egipto pasaba y cómo clamaron durante 400 años por la esclavitud en la que vivían, y de repente aparece uno que dice que él estaba contento. Si él estaba contento en Egipto, ¿por qué no se quedó? ¿No estaba obligado a salir? Si él estaba tan feliz con la leche y la miel que había en Egipto, ¿para qué salió?
Si hubiera quedado allá, hubiera quedado disfrutando. ¿Y qué importa que los demás se vayan? Yo aquí estoy bien, mi patrón me aprecia, me paga buen salario, aquí yo trabajo. Mire, la Biblia dice que el faraón le subió la cantidad de productos que tenían que elaborar, y además de eso tenían que ir a traer el barro y la paja para hacer los ladrillos y hacer la misma cantidad que hacían siempre. Así que son mentirosos, hay gente mentirosa. Ay, es que yo antes daba uno como coyol quebrado y coyol comido. Y le dice una frase como nunca la había visto yo en este pasaje: nos tratas como un emperador trata a un esclavo. Te comportas, le dice él, imperiosamente sobre nosotros. Es decir, yo no sé si ellos pensaban, ok, todos firmes, a la de izquierda o a la derecha a comer. Esta es hora de comer, esta es hora de dormir, esta es hora de levantarse, esta es hora de adorar, esta es hora de ir. No, ellos pensaban que cuando Moisés daba una orden, ellos no tenían por qué obedecer, porque para eso Moisés es un hombre, nosotros también tenemos autoridad. Y no tiene que tratarnos como trataría al empleado o como trataría al esclavo un hombre dueño de esclavos. Pero aquí está lo tremendo. Vamos al verso 15 y vamos a leer hasta el 34. ¿Estamos aprendiendo? Amén. Aquí viene la escena del día siguiente. Todo lo que vimos fue en el día A, y Moisés dijo mañana, es decir, vamos a ver lo que sucedió en el día B. Moisés se enojó en gran manera y le dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y tu séquito pónganse mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Tomen cada uno su incensario, pongan incienso en ellos, acérquense delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, y cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar con ellos a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esa congregación y los consumiré en un momento. Y ellos, Moisés y Aarón, se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó, ¿por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apártense de alrededor de la casa de Coré, de la casa de Datán y de Abirán. Y entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán y a los ancianos de Israel, y fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de la de Datán y la de Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, oigan la sentencia: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hiciese de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos a ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Déjeme abrirle un poquito el entendimiento. Moisés estaba bravo y él le dice: si Jehová no los mata de una forma diferente a los demás, porque puede ser que mueran en una guerra, mueran por una enfermedad, mueran
por alguna situación de un animal, que ese sería lo normal, lo común, lo denominador. Pero dijo, pero si ustedes no tienen una muerte diferente, significa que yo no soy su líder. Dios no me ha hablado, Dios no está conmigo, yo no soy el escogido, no soy el santo, el sacerdote es mi hermano y yo simplemente un vocero. Pero Moisés sabía lo que iba a acontecer. (29) Si como mueren todos los hombres, murieran estos, o si ellos a ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo, y ay santo, y la tierra abriera su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieran, ¿cómo? Ay santo. Y descendieren vivos al infierno, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Yo no sé, pero vea qué drástico que es Dios con la rebeldía. Yo no sé si se lo había leído antes ese texto, pero habla de hombres que fueron directamente al infierno sin haber pasado por la muerte. Aconteció, 31, que cuando cesó Moisés de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, verso 33, y a ellos con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. Duro, ¿verdad? Así es como Dios trata la rebeldía. No hay otra manera de tratar la rebeldía. No hay otra manera que Dios pudiese decir con pañitos tibios, ay, no saben, no en aquella oración, perdónalos porque no saben lo que hacen. No, castígalos porque sí saben lo que están haciendo. La rebeldía ofende e irrita a Dios. Y no hay nada más difícil que un Dios irritado. Dios es un Dios de amor, pero también es un juez y justo, y sabe implantar su justicia. Hay varios tipos de castigos para la rebeldía o para el pecado. Este es muy drástico. Se abrió la tierra, se los tragó enteriticos, padres, esposos, hijos, las casas, sus riquezas, sus compras, las del mercado, todo lo que tenían en la casa. Se abrió un hueco en el desierto. Yo me fui a buscar todas las versiones que tengo acceso para tratar de entender si era un concepto de descender vivos o es alguna alegoría, alguna comparación. Todas las versiones que consulté decían, descendieron vivos al infierno, al Seol, al pozo profundo. Es decir, ningún escritor o traductor bíblico ha dicho que no eran vivos y que no fueron tragados y que no fueron al centro donde está el infierno. Por eso es que decimos que el infierno está en el centro de la tierra y arriba está la gloria de Jehová. Y los que no fueron consumidos de esa manera, ustedes lo van a ver más adelante en los últimos versos del capítulo 16. Voy a adelantárselo porque no quiero perderme en lo que vengo. A la mañana siguiente, cuando todo eso acontece, se corre la voz de que algo grave ha pasado. Y cuando llegan eso grave que ha pasado, llegan a los oídos de los demás del pueblo.
para decir: ¿cómo es posible que Moisés más mala gente? ¿Cómo es posible que haya sucedido todo esto y Moisés lo haya permitido, y que Jehová más grosero? Y comienzan a hablar de Moisés, de Aarón y de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Cayó fuego sobre ellos, y ese día murieron 14,700. Así es Dios. Por eso es que Dios es misericordioso, porque si no fuera por su misericordia, usted y yo seríamos consumidos. Porque en nosotros está alojado el germen de la rebeldía. En nosotros está sembrado ese germen para decirle: ¿por qué le voy a hacer caso a Dios? ¿Por qué le voy a hacer caso al policía? ¿Por qué le voy a hacer caso al tráfico? ¿Por qué al profesor? ¿Por qué? Si yo también soy hombre y tengo autoridad. No. Jesús, ¿se acuerdan ustedes cuando Él sanó a una niña, y el hombre aquel que vino a interceder dijo: no necesitas ir a mi casa, yo soy hombre en autoridad, yo tengo bajo mi cargo 50, 100 personas, y a uno le digo ve, y al otro ve, y al otro viene, y este viene. Yo entiendo lo que es la autoridad. Y Jesús dijo: cierto, tú tienes autoridad. Y dice que la niña fue sana en aquel momento. Es ese principio de autoridad. Dios lo respalda. El que obedece, el que dice: no estoy de acuerdo con lo que me está diciendo mi papá, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer. A lo mejor tiene razón. A lo mejor tiene razón. Y al final de las vueltas se da cuenta que el papá tenía razón. La rebeldía es un germen en nosotros del niño desde que está chiquitito. Usted lo ve, que él tiene un juguete y usted lo quiere agarrar y le dice: mío. Y él no lo suelta porque es de él. Porque hay un egoísmo que es uno de los elementos claros. Antes de que la persona caiga en la rebeldía, tuvo que haber habido un egoísmo, una murmuración, un orgullo. Antes de la caída está el orgullo. Antes de la rebeldía está la actitud de nosotros, y eso hay que extirparlo. Es como una espinilla o como un divieso. Para los que no saben qué es un divieso, es una pelotita de pus que se ubica en alguna parte del cuerpo por una mosca. Tórsalo le llaman otros. Y eso puede estar ahí y duele. Se pone rojo como un tomate aquella área. ¿Qué hace el médico? Coge el bisturí, lo tiene que partir aquella bola de carne, separar y sacar el gusano que está allá adentro. Eso es exactamente la rebeldía. Dios tiene que hacer una cirugía en nosotros y arrancarnos ese gusano de rebeldía. Es un castigo eterno. Porque esos que estaban ahí nunca hubiese servido la sangre de Cristo para todos los que succionó la tierra. La sangre de Jesús no servía para ellos. En el día final estarán en el juicio, pero nunca tendrán oportunidad. Nunca. Cuando usted lea la historia de Coré, de Abiar o de Datán, ellos nunca serán considerados hombres dignos de imitar. Serán y fueron condenados por la eternidad. Pero hay otros ejemplos. Déjeme decirle que hubo en la primera pareja de la historia, llamada Adán y Eva, se llenó su corazón de rebeldía. No coman del fruto tal. ¿Y por qué no dijo la serpiente? Porque dijo Jehová que moriremos. Van a morir. Ni que ustedes fueran tontos. Ya están grandecitos para que dejen de estar pensando en esas cosas. No van a morir, van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Se les abre la mente, cogen. ¿Sabe qué pasó en ese momento? Cuando ellos pecaron rebeldemente contra Dios, nunca más regresaron al paraíso. Nunca más se habló de Eva como una mujer sabia. Nunca. Usted no encuentra en la escritura que diga imiten a Eva. Nunca, siendo la primera de las mujeres. Éramos la corona de la creación. A partir de allí fuimos expulsados, fuimos echados del paraíso. La consecuencia es eterna.
Y dice la escritura que Dios puso un ángel con una espada en su mano y que la blande para un lado y para el otro, por si acaso a alguno se le ocurre entrar al paraíso para matarlo. No recibieron el perdón para regresar al paraíso, nunca. Las consecuencias de la rebeldía el pecado de la rebeldía trae consecuencias eternas. ¿Usted cree que Satanás tiene acceso al cielo? Porque cuando uno lee el libro de Job, da la impresión de que el ángel del mal puede entrar donde está papá Dios. Satanás no tiene lugar. Dios no puede aceptar lo inmundo en su presencia, que es santa. Si nos lo dice a nosotros también. Se lo dijo al sacerdocio: cuando entres al lugar santo, conságrate. Pero cuando entres al Santísimo, súper conságrate. Porque si tú no te consagras, vas a morir allá adentro. Usa incienso, bastante. Incienso, ese olor desagradable. Algunos dicen que es dulce, a mí no me gusta. Y si no, haya una procesión para ver y oler. Y entonces ahí ese incensario, ese humo que se tira y que se tira, era para evitar que no se oliera el olor de carne del sumo sacerdote. Y entonces pudiera entrar allí. Mire, ni Adán, ni Eva, ni Satanás tienen acceso a la presencia de Dios. ¿Cuándo va a ser Satanás juzgado? Cuando está amarrado en un lago por 1000 años. Ahí va a ser sujeto, ahí va a ser amarrado, ahí va a ser juzgado, pero no podrá entrar a la presencia de Dios, porque no hay nadie que con pecado pueda entrar a la presencia del Señor. Si ustedes se acuerdan de Saúl, la Biblia dice que era un hombre precioso, alto, como yo quisiera. Alto, era el más alto. Un hombre sensible a la voz de Dios, un hombre especial, obediente. Su papá lo mandó a cuidar unas asnas y el hombre duró 3 días, y cuando regresó, ya las asnas habían regresado. Pero ¿qué quiero decirles? Cuando él llenó su corazón de rebeldía y de rebelión contra Dios, la Biblia dice que Saúl perdió el trono, perdió sus hijos, perdió la historia de ser considerado el primer rey de Israel. Es el primero, pero la verdad es que es David el importante en la historia. Perdió sus finanzas, sus riquezas. Su hijo mendigaba, su nieto mendigaba. Y todos los demás que eran de la familia de Saúl no fueron considerados hombres dignos para regresar al trono, porque las consecuencias de la rebeldía son eternas. Nunca recuperaron su posición ante Dios, ninguno de ellos, los que les estoy mencionando. Aunque experimentaron consecuencias temporales en ese momento, el pecado marcó la condición del ser humano. Amados, no podemos ignorar lo que la palabra nos advierte. El que no está conmigo, contra mí está, dijo Jesús. Quien no recoge, desparrama. Quien no compite conmigo está en contra de lo que estoy haciendo. Hubo otros sacerdotes. Elí, el sacerdote principal, sus 2 hijos, Omnis y Finés, sacerdotes sucios, rebeldes, puercos delante del altar, teniendo relaciones sexuales con las sacerdotisas, escogiendo lo mejor de la comida, ignorando y menospreciando el valor de las cosas sagradas. Mire, dice que Omnis y Finés mueren casi inmediatamente en una batalla. El arca del templo es llevada por los madianitas. Elí muere desnucado. Y dice que cuando Dios escoge a Samuel, que era un niño, Samuel recibió una visión de Dios, una advertencia. Le dijo: mire, Samuel, quiero decirte, quien escuche esas palabras le van a doler los oídos. He decidido que a partir de hoy no quiero nada con Elí, ni con sus hijos, ni su descendencia. No va a haber uno solo que llegue a la vejez.
Y si alguno llega a la vejez, dice la escritura, es para que vaya a pedir pan regalado y agua regalada, mendigando en las calles, como testimonio de cómo Dios corta de raíz la rebeldía. Si uno quisiera conocer más ejemplos, tendría uno que pensar en los dos hijos de Aarón, sacerdotes también, que se les ocurrió un día coger el incensario e ir con fuego al altar de la presencia de Dios, y del altar sale fuego y los quema, los consume, los deshace, y le dice a Aarón: te prohíbo que llores tus hijos, te prohíbo que los toques ahí donde están quemados en el altar. Manda a llamar gente para que los saquen a rastras y los tiren afuera del templo. Así es como Dios trata la rebeldía. Por eso le digo, amados, hay que tener cuidado. Hay un pasaje, y con eso quiero terminar. Deuteronomio 1, verso 42 al 45. Dice, y lo leo con ustedes: y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleen, pues no estoy con ustedes. Ahí está. No vayan, no suban, ni se les ocurra pelear, porque yo no estoy con ustedes. Y entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y les hablé, y no disteis oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persiguiendo con altivez subisteis al monte. Dale. Pero salió a su encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y los derrotaron en seguir hasta Horma. Y volvisteis y lloraste delante de Jehová, pero Jehová no escuchó su voz, ni les prestó oído. Así es Dios. En todas las historias anteriores les he mostrado los castigos por la rebeldía. Pero también hay algo importante. Ese era el futuro suyo y mío. Porque como le dije que hay un germen, es un gusano ahí metido, un gusano de tábano metido en nosotros. También hay algo importante, que es la obra de la redención. Ninguno de los que está aquí tendría oportunidad si no hubiese sido por la sangre de Jesús. No tendríamos derecho a nada, amados. No tendríamos derecho a nada. Voy a hacerles un ejemplo. Cuando adquirimos esta propiedad, la iglesia tiene dos figuras. Una figura es una sociedad anónima que se llama Una Promesa de Esperanza. Y tiene la otra figura legal, que es una fundación que se llama Fundación Ministerio Fe. Ambas cosas forman o son parte de lo que para nosotros es el eslogan de la iglesia: Ministerio Fe, una promesa de esperanza. Cuando fuimos a sacar los créditos para comprar esta propiedad, no teníamos el historial crediticio para que el banco nos prestara. Entonces dos amigos pusieron sus empresas, pusieron sus bienes, pusieron su historia, y ellos nos ayudaron a conseguir el crédito a nombre de ellos, pero era nuestro. Y lo pagábamos porque esa era la responsabilidad hasta la fecha de hoy. Pero cuando fuimos al banco, aquí en la agencia de la Embajada Americana, de la agencia del Nacional, había un requisito que había que cumplir. Es que cualquiera que fuera a hacer un crédito en el banco tenía por obligación que autorizar a hacer una investigación ante la SUGEF. Y si alguno sale manchado, ese es descalificado. Ellos dos, los que les mencionaba anteriormente, estos empresarios, salieron con categoría 1. Es que no me acuerdo cuál era, si 3 o 2, es que era 1, 2, 3, 4, etc. Entre más alto el número, menos se le daba. Ellos tuvieron como calificación 2 o 3.
Le dije a mi esposa, haz la tuya. De por si es gratis, hoy es gratis porque cuestan $10. Pero como era gratis, haz la tuya. Y mi esposa la hizo. Y mi esposa salió mejor que los otros dos. Y me dicen ellos, pastor, haga la suya. Le digo, yo no puedo. No es que yo fié a una persona y esa persona nunca pagó y yo tengo mi historial manchado por eso. Y yo nunca podía sacar nada por eso. Entonces, y por más que hice gestiones ante abogados para que me ayudaran a limpiar, no se podía. Bueno, el asunto es que me dijeron, haga la suya, pastor. Ya que es gratis la voy a hacer, pero ya yo sé lo que va a salir, no es que yo sé, yo lo conozco. Y meten a hacer el estudio y llegamos al día siguiente a revisar. Aquellos amados, excelente. Mi esposa, súper excelente. Y cuando consultan la mía, perfecto, como si nunca hubiese sacado nada de crédito. Ese es el concepto de la gracia de Dios. Que aunque tenía muchas deudas, muchas cosas pendientes, en el banco de Dios, Dios me perdonó todos mis pecados. Perdonó los tuyos. ¿Por qué? Porque si no seríamos consumidos, seríamos arrastrados, seríamos tirados a la basura, como fueron tirados aquellos al infierno, al Seol, o al Sheol, como le dicen algunos. Pero yo quiero decirte que esta noche, que aunque aquellos hayan fallado y han sido despreciados, hayan sido castigados, porque su corazón es rebelde y hay castigo eterno para la rebeldía, en Cristo somos más que vencedores y perdonados. Y no solamente eso, es que aquellos 250 eran sacerdotes. Nosotros somos parte del real sacerdocio, somos hijos de Dios. Eso es misericordia pura, ¿cierto o no? Entonces, que este relato nos ayude a examinar nuestras propias vidas y que caminemos y busquemos la obediencia de Dios. Nunca olvides que a través de Cristo podemos encontrar perdón y restauración, pero que nuestras acciones reflejen nuestra sumisión a la autoridad. No seamos rebeldes. Cuando Dios nos dice hágalo. Esta historia la escuché ayer o antier. Una monjita que tiene en internet un blog que habla sobre lo que es la provisión de Dios. Dice que ellas en el convento tienen las limitaciones económicas como cualquier familia, pero que cuando una de las monjitas, una de las SOR, cumple años, le hacen una comidita especial, le dan el bocadito que a ella le gusta, del chocolate, el confite, el dulce, el postre, le dan unas flores. Y ella, la monjita que está contando la historia de la provisión de Dios, le tocaba esa semana tener a cargo la cocina y sabía que no había plata. Y una de las SOR cumplía años y querían darle algo. Y la madre, la superiora, le dio el equivalente a $50 para que fuera al súper y comprara la comida de la semana. Y dice que ella se molestó. Dice, ¿cómo me dice que con $50 compre la comida para todas? Y dice, me cayó mal. La superior me cayó mal, porque ¿cómo me manda al supermercado con $50 cuando no me alcanza? Y hay una que está cumpliendo años y queremos comprarle unos helados. Queríamos comprarle sus flores y queríamos ponerle un chocolatito, algo para que celebrarle su cumpleaños, dice. Pero ella siempre me decía, siempre me enseñaba, confía en la provisión de Dios. Pero yo llegué al supermercado, dice, yo tenía una vergüenza. Yo sabía que con la lista que llevaba no me alcanzaba los $50. Y cuando vio la caja que decía 40, 42, 46, 52, 60, 70, dijo, qué vergüenza, ahora qué devuelvo. Y dice que no me alcanza. Ya yo veo ahí que no me alcanza y que confía en la provisión de Dios. Decía, y confía en la provisión de Dios, pobrecita. Y dice que está allá ahí en la caja.
Y una señora que estaba antes que ella terminó de pagar, se fue. Y ella metió sus cositas, se dio cuenta cuando llevaba por 70. Y se devolvió la señora. ¿Qué ha pasado? Le dijo: yo necesito pagar su cuenta. ¿Usted me permitiría? Y dije que le dio vergüenza. Le dice: no, es que es mucho. No importa el monto. Yo quiero pagar su cuenta. Dice que ella le dijo: está bien. Pagó su cuenta. Se fue para la iglesia, se fue para el convento. Y ahí en el convento cuenta ella que puso todas las cosas en la cocina. Y le fue y le devolvió a la madre superiora los $50. Y le dijo la madre: pero ¿cómo te fue ese? Ya aquí está. ¿Pero qué compraste? No compraste nada. Y la hizo ir a la cocina y ver todo lo que tenían. Le dijo: es porque, aunque no quería, aprendí a confiar en la providencia de Dios. Déjeme decirle que tu cuenta fue paga también, porque Dios provee para todos nosotros. Aunque no lo entendamos, aunque no sepamos, aún en las providencias, en las cosas económicas, hemos visto la mano de Dios. En la enfermedad hemos visto la mano de Dios. En el problema laboral hemos visto la mano de Dios. Entonces, ¿cómo no ser agradecido uno con el Dios que nos provee para todo? Para todo nos provee Dios, ¿o no? Dios es proveedor por excelencia. Póngase de pie. Señor, muchas gracias, porque eres un proveedor. Eres un Padre amoroso. Eres uno que perdona todas nuestras rebeldías. No merecemos nada, Señor. O tal vez lo que merecemos es ser enviados vivos al infierno, Señor. Que la tierra se abra y nos consuma y nos haga desaparecer aquí por nuestras rebeldías. Pero tu provisión, Señor, sigue vigente para nosotros hoy. Una vez más extiendes tu mano, Señor, para aquel que tiene necesidad, para aquel que se siente enfermo, para aquel que tiene una angustia, para aquel que sabe que no tiene, pero que confía en que tú vas a abrir las fuentes de los cielos. Hoy te pido que tu provisión no se detenga. Hoy te pido, Señor, que tu abundancia venga sobre tus hijos. Gracias, Señor, por el espacio que le abriste a Saraí en el técnico, Señor. Gracias, Señor, por la salud que tú le vas a dar a Carlos. Gracias, Padre, porque has comenzado a sacar a Abimelech de su situación. Gracias, Señor, porque hemos confiado en un Dios que todo lo puede y todo lo quiere dar para nosotros. Padre, llévanos a casa sabiendo que esta semana nos diste comida, nos diste un techo. Estamos cansados, estamos agobiados, estamos de tantas situaciones, pero, Señor, hemos llegado al fin de semana otra vez. Muchas gracias, Señor. Que a ti sea la gloria, sea la honra y sea la alabanza. Y que nunca, Señor, olvidemos que ha sido tu misericordia que nos ha guardado, y que no merecíamos y nos extendiste el tiempo para perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Alabanzas al Rey.